¿Por qué conformarse con certezas cuando se pueden tener dudas razonables? Acompáñanos a un viaje incierto donde cada respuesta abre una nueva pregunta. Si disfrutas el arte de cuestionarlo, todo este es tu podcast. Y en esta ocasión, junto con nuestros colaboradores, intentaremos ponerlo todo en duda. Bienvenido a este programa. Bienvenidos a Dudas Razonables. ¿Te has parado alguna vez a pensar si de verdad el azúcar vuelve locos a los niños? Es una idea que está por todas partes, ¿verdad? Sí, yo creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Pues hoy vamos a investigar a fondo este tema, a ver qué dice la ciencia al respecto. Y para eso tenemos con nosotros a un experto que nos va a ayudar a entenderlo todo. Encantada de estar aquí. La verdad es que la relación entre el azúcar y la hiperactividad siempre ha generado mucha controversia, muchos debates. Pero por suerte tenemos estudios científicos que nos ayudan a separar la realidad de los mitos. Genial. Para esta deep dive nos vamos a centrar en 3 estudios que nos dan una visión bastante amplia del tema. Exacto. Empezaremos por un metaanálisis de 1995, que para quien no lo sepa, es un tipo de estudio que analiza los resultados de muchas investigaciones, como un estudio de estudios, vaya. Luego veremos un estudio de 1994 que usó placebos, es decir, sustancias que no tienen ningún efecto real, pero que se usan para comparar con un tratamiento real. Y por último, veremos un estudio de 2001 que se centró en el contexto en el que se consume el azúcar, lo que añade un punto de vista bastante interesante. Suena muy interesante. Parece que vamos a desmontar unas cuantas ideas preconcebidas. Pero antes de meternos en los estudios, ¿de dónde crees que sale esa idea de que el azúcar vuelve hiperactivos a los niños? El origen exacto es difícil de saber, pero lleva décadas circulando. Lo más probable es que se haya extendido por esas historias que se cuentan de padres que ven a sus hijos más movidos después de comer chuches, por observaciones anecdóticas, vaya. Claro, como lo de que te da un corte de digestión si te bañas después de comer. Creencias populares, pero sin base científica. Exactamente. Pero nosotros nos vamos a centrar en la evidencia científica. Empecemos con el metaanálisis de 1995. Este estudio analizó los resultados de múltiples investigaciones sobre el efecto del azúcar en el comportamiento de los niños. Y la conclusión fue bastante clara. No se encontró evidencia de que el azúcar cause hiperactividad. Vaya, entonces este metaanálisis ya tira por tierra el mito, ¿no? En efecto. Analizaron muchísimos datos y no encontraron ninguna relación clara entre el consumo de azúcar y la hiperactividad en los niños. Increíble. Pasemos al siguiente estudio, el que usó placebos en 1994. ¿Podría explicar un poco mejor cómo funciona eso de los placebos? Claro, imagina que a un grupo de niños le damos un zumo con azúcar y a otro grupo el mismo zumo pero sin azúcar, solo con edulcorante. La clave es que ellos no saben qué zumo están tomando, así podemos ver si hay una diferencia real en su comportamiento. Entiendo. Es como engañar a la mente para que no influya en los resultados. ¿Y qué encontraron en este estudio? Pues este estudio no encontró diferencias significativas en el comportamiento de los niños que tomaron el zumo con azúcar y los que tomaron el placebo. Es decir, que el azúcar no tuvo un impacto real en su nivel de actividad o atención. Otro punto para la ciencia. El azúcar no parece ser el culpable que todos pensábamos. Ahora hablemos del estudio de 2001, el que se fijó en el contexto. Me intriga bastante. Este estudio es muy interesante porque no solo se centró en si el azúcar causaba hiperactividad, sino que también investigó si las expectativas de los adultos influían en cómo se percibía el comportamiento de los niños. Espera, ¿quieres decir que si los padres esperan que sus hijos se vuelvan hiperactivos después de comer azúcar, es más probable que los vean así, aunque no hayan comido azúcar? Exactamente. Lo que vieron es que el comportamiento de los niños podía estar más influenciado por la situación en la que estaban que por el azúcar en sí. Si los padres esperaban que sus hijos se volvieran más movidos, tendían a interpretar su comportamiento de esa manera, incluso si no había una razón real para ello. Eso es increíble. ¿Cómo es posible que lo que esperamos pueda afectar tanto a cómo vemos la realidad? Es un fenómeno fascinante. Nuestro cerebro busca patrones y tiende a confirmar nuestras ideas previas. En este caso, la creencia de que el azúcar causa hiperactividad puede hacer que los padres interpreten el comportamiento de sus hijos de una forma un poco sesgada. Entonces, si el azúcar no es el culpable, ¿qué es lo que realmente causa la hiperactividad en los niños? Porque evidentemente algunos niños sí que se comportan así. Esa es la pregunta clave. Y para responderla, tenemos que tener en cuenta que no hay una sola causa, sino una combinación de factores. Vale, me gusta. Vamos a desgranar esos factores. Empecemos por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDAH. Ah, claro, el TDAH. He oído hablar de él, pero no estoy muy seguro de qué es exactamente. El TDAH es un trastorno neurobiológico que afecta a la atención, la impulsividad y la actividad. Los niños con TDAH pueden tener dificultades para concentrarse,
controlar sus impulsos y estarse quietos. Entonces, el TDAH es una causa real de hiperactividad, a diferencia del azúcar, ¿no? Correcto, el TDAH es un trastorno con un diagnóstico claro que puede explicar algunos de los comportamientos que a menudo se atribuyen al azúcar. Entiendo. Pero el TDAH no es el único factor, ¿verdad? No, hay otros factores que influyen, como la genética. ¿Te refieres a que la hiperactividad se hereda? No exactamente, no es que se herede directamente, pero sí que hay una predisposición genética que puede hacer que algunos niños sean más propensos a la hiperactividad. Ya veo. Entonces, tenemos el TDAH y la genética. ¿Qué más? El entorno es fundamental. Cosas como el estrés, la falta de sueño y la sobreestimulación pueden contribuir a la hiperactividad en los niños. Claro, si nosotros los adultos nos ponemos nerviosos cuando estamos estresados o no dormimos bien, imagínate un niño. Exactamente. Y no podemos olvidar los estilos de crianza. Las normas y los límites que se establecen en casa también pueden influir en cómo se comportan los niños. Tiene sentido. Si un niño no tiene normas claras ni límites, es más probable que actúe de forma impulsiva. Precisamente. Y, por último, hay que tener en cuenta que todos estos factores interactúan entre sí. Es un puzzle bastante complejo. Así es. La hiperactividad no es un problema sencillo con una sola causa. Es un conjunto de factores que se entrelazan. De acuerdo. Y a pesar de la complejidad del tema, parece que el azúcar no tiene un papel protagonista en esta historia. Exacto. Los estudios nos han demostrado que la relación entre el azúcar y la hiperactividad es, en gran medida, un mito. Lo que nos lleva a la siguiente parte de nuestra deep dive, desmontar los mitos más comunes sobre azúcar. Y para esta parte creo que tengo la energía suficiente para tomar las riendas, ¿te parece? Adelante. Estoy seguro de que lo harás genial. Gracias. Empecemos con el mito número 1. El azúcar pone a los niños hiperactivos. Un clásico. Totalmente. Pero como ya hemos visto, la ciencia nos dice que no hay una base sólida para esta afirmación. Correcto. La evidencia científica apunta a que el azúcar no es un factor determinante en la hiperactividad infantil. Mito desmentido. Pasemos al mito número 2. Los niños necesitan azúcar para tener energía. Otro mito muy extendido. Sí, pero aquí hay que aclarar un punto importante. No todos los azúcares son iguales. Muy cierto. Hay una gran diferencia entre los azúcares simples, que se encuentran en los dulces y las bebidas azucaradas, y los carbohidratos complejos, que se encuentran en las frutas, las verduras y los cereales integrales. Precisamente. Los carbohidratos complejos son la principal fuente de energía para los niños, ya que se digieren lentamente y proporcionan un flujo constante de energía a lo largo del día. Totalmente de acuerdo. Mientras que los azúcares simples proporcionan una rápida subida de energía, pero esta energía se agota rápidamente, lo que puede llevar a altibajos en el estado de ánimo y la energía. Exacto. Así que, aunque los niños no necesitan azúcar para tener energía, sí necesitan carbohidratos complejos, Correcto. según un mito desmentido. Y ahora, el mito número 3. El azúcar es adictivo. Este es un tema complejo. Sí. Y es importante abordarlo con cautela. Es cierto que el azúcar puede ser muy placentero y que puede generar un deseo de consumirlo, Cierto. pero no es adictivo en el mismo sentido que las drogas. Exacto. La adicción a las drogas implica cambios en el cerebro que hacen que sea muy difícil dejar de consumirlas, incluso cuando se sabe que son dañinas. Así es. Con el azúcar no ocurre lo mismo. Aunque pueda ser difícil resistirse a la tentación de comer dulces, no se producen los mismos cambios cerebrales que con las drogas. Correcto. Tercer mito desmentido. Y ahora la pregunta clave. Si ya sabemos que no hay que echarle la culpa al azúcar, ¿qué podemos hacer para que los niños se porten bien para fomentar un comportamiento saludable? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya hemos descartado al azúcar como el gran villano, pero está claro que la alimentación influye mucho en el comportamiento de los peques. Claro que sí. Y aquí es donde entra en juego una dieta equilibrada. No se trata de prohibir ningún alimento, sino de dar a los niños una variedad de alimentos nutritivos que les den la energía y los nutrientes que necesitan. Hablemos de ejemplos. ¿Qué tipo de alimentos no deberían faltar en la dieta de un niño para que tenga un comportamiento saludable? Lo ideal es que la dieta de un niño incluya frutas, verduras, cereales integrales y proteínas. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales y fibra. Comida de verdad, vaya. Exactamente. Los cereales integrales, como el arroz integral, la quinoa o el pan integral, les dan energía de larga duración. Y las proteínas, que se encuentran en la carne, el pescado, los huevos o las legumbres, son esenciales para el crecimiento. Entonces, una dieta variada y colorida es la clave. Me gusta la idea de que la comida no solo sea nutritiva, sino también atractiva para los niños. Totalmente de acuerdo. Es importante que la comida sea apetecible, si no será difícil que la acepten. Aquí la creatividad en la cocina es fundamental. Se pueden preparar platos divertidos que incluyan todos los grupos de alimentos. Imaginación al poder.
Unas brochetas de frutas con formas, un plato de pasta integral con verduras de colores, un pescado al horno con puré de patatas. Hay muchísimas opciones. Sin duda. Y aparte de la alimentación, hay otros factores importantes que ayudan a que los niños tengan un comportamiento saludable. Ok. La actividad física es fundamental. Los niños necesitan moverse, correr, saltar, jugar. El ejercicio no solo es bueno para su salud física, sino también para su salud mental y emocional. Totalmente. Recuerdo que de pequeño me pasaba horas jugando en el parque. Era la mejor manera de descargar energía y llegar a casa tranquila. Exactamente. Y no podemos olvidarnos del descanso. Los niños necesitan dormir lo suficiente para que su cuerpo y su mente se recuperen. Dormir es fundamental. A veces nos olvidamos de lo importante que es para los niños tener un buen descanso. Tienes razón. Y por último, pero no menos importante, es clave poner límites claros y firmes. Los niños necesitan saber qué se espera de ellos y cuáles son las consecuencias de sus actos. Esto les da seguridad. Es como un mapa que les ayuda a orientarse. Me gusta esa metáfora. Los límites les ayudan a entender cómo funciona el mundo. Entonces, resumiendo, para que los niños tengan un comportamiento saludable, es importante una dieta equilibrada, hacer ejercicio, descansar bien y tener límites claros. Exacto. Son los pilares de un desarrollo saludable. Y es importante recordar que no se trata de ser perfectos, sino de hacer lo mejor que podamos. Perfecto. Ahora que ya sabemos cómo fomentar un comportamiento saludable, me gustaría hablar de las consecuencias de creer en el mito del azúcar. Es un tema importante. Creer que el azúcar causa hiperactividad puede tener consecuencias negativas tanto para los niños como para los padres. Por ejemplo, Una de las consecuencias más comunes es que se limite mucho el consumo de azúcar en los niños. Muchos padres, preocupados por la supuesta relación entre el azúcar y la hiperactividad, les quitan los dulces y las bebidas azucaradas. Y eso podría ser contraproducente. Exacto. Prohibir por completo ciertos alimentos puede hacer que los niños los deseen aún más y además puede generar una relación negativa con la comida. Es como cuando te dicen que no puedes hacer algo y de repente te entran unas ganas locas de hacerlo. Precisamente. Y además de la restricción innecesaria, creer en el mito del azúcar puede hacer que los padres se sientan culpables y preocupados. Piensan que si sus hijos son hiperactivos es por su culpa, porque les han dado demasiado azúcar. Es una carga emocional muy pesada. Totalmente. Y lo peor es que esa culpa no tiene fundamento, porque como ya hemos visto, la ciencia no dice que el azúcar cause hiperactividad. Es importante que los padres se liberen de esa culpa. Totalmente de acuerdo. Y por último, creer en el mito del azúcar puede desviar la atención de otros factores que pueden estar influyendo en el comportamiento de los niños. ¿Te refieres a factores como el TDA, la genética o el ambiente? Exacto. Si nos centramos solo en el azúcar como la causa de la hiperactividad, podemos pasar por alto otras cosas que podrían ser más importantes. Tiene sentido. Si nos obsesionamos con el azúcar, podemos perder de vista el panorama completo. Precisamente. Es importante tener una visión más amplia del comportamiento de los niños. Y para eso es fundamental basarnos en la evidencia científica. Claro, la ciencia es nuestra mejor herramienta para entender el mundo y tomar decisiones informadas. Y en el caso del azúcar y la hiperactividad, la ciencia nos ha demostrado que lo que la gente cree no se ajusta a la realidad. Así es. A pesar de que el mito del azúcar lleva mucho tiempo circulando, los estudios científicos han demostrado que no hay una relación directa entre el consumo de azúcar y la hiperactividad en los niños. Lo que nos lleva a la última parte de nuestra Deep Dive, la importancia de la evidencia científica. Volvemos a nuestra Deep Dive sobre el azúcar y la hiperactividad. En esta última parte vamos a hablar de la importancia de la evidencia científica. Es muy importante, sí. Tenemos que basarnos en datos, no en simples creencias, para tomar decisiones informadas. Exacto, y en este caso la ciencia nos ha dado una respuesta bastante clara. La relación entre el azúcar y la hiperactividad en los niños es, en gran parte, un mito. Totalmente. Lo hemos visto en los estudios que hemos analizado. El metaanálisis del 95, el estudio con placebo del 94 y el que se centró en el contexto del 2001. Todos apuntan en la misma dirección. Y no solo eso, sino que hay muchísimos otros estudios que han llegado a conclusiones parecidas. Entonces, si la ciencia lo desmiente, ¿por qué seguimos creyendo que el azúcar vuelve a los niños hiperactivos? Pues es una buena pregunta. Yo creo que hay varios factores. Por un lado, la cultura popular tiene mucho peso. Las películas, las series, la publicidad, muchas veces presentan el azúcar como algo que tiene un efecto inmediato y muy visible en el comportamiento de los niños. Es verdad. Siempre vemos esas escenas en las que un niño se come un montón de caramelos y de repente empieza a correr por todos lados como un loco. Exacto. Esas imágenes se nos quedan grabadas y refuerzan la idea de que el azúcar es el culpable de la hiperactividad. Y por otro lado,
también influye en nuestra tendencia a buscar explicaciones simples para cosas complejas. Claro, es más fácil decir que la hiperactividad de un niño se debe al azúcar que pensar en un conjunto de factores genéticos, ambientales, emocionales. Simplificamos la realidad para entenderla mejor, pero en este caso la realidad es mucho más compleja. Sin duda. La hiperactividad no tiene una sola causa, sino que es el resultado de la interacción de muchas cosas. Y al centrarnos solo en el azúcar, perdemos la oportunidad de entender el problema de forma más completa. Exacto. Por eso es tan importante dar a conocer la evidencia científica y fomentar el pensamiento crítico. Para poder tomar decisiones informadas, basadas en datos, no en creencias. En este caso, la ciencia nos dice que la relación entre el azúcar y la hiperactividad es mucho más débil de lo que la gente cree. Entonces, no hay que demonizar al azúcar. Como con cualquier alimento, lo importante es consumirlo con moderación y dentro de una dieta equilibrada. Totalmente de acuerdo. Y recordemos que hay muchos otros factores que pueden influir en el comportamiento de los niños. El TDAH, la genética, el entorno, la educación, todos juegan un papel. Exacto. Y si queremos ayudar a los niños que tienen hiperactividad, tenemos que abordar el problema desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta todos estos factores. Una visión más completa e informada. Creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar a nuestros oyentes. Sin duda, espero que esta Deep Dive les haya dado las herramientas para cuestionar las creencias populares, buscar información de calidad y tomar decisiones basadas en la ciencia. Ese ha sido nuestro objetivo. Y con esto llegamos al final de nuestra Deep Dive sobre el azúcar y la hiperactividad en los niños. Ha sido un placer compartir este rato contigo y hablar sobre este tema tan interesante. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión en el mundo de la ciencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más Deep Dives como este. Hasta la próxima. Si te ha gustado este episodio, dale like, síguenos y comparte la duda. Porque cuestionar es el primer paso para entender. Te esperamos en el próximo episodio de Dudas Razonables. Esperamos que se hayan disipado todas.